¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo les va? Les saludo con mucho gusto nuevamente en esta mañana. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder tener un servicio, ¿verdad? De poder reunirnos con toda libertad en el Señor. Y bueno, pues en esta ocasión me toca nuevamente compartir la palabra con ustedes en esta mañana, lo cual le agradezco a Dios. Siempre para los que predicamos es un privilegio, es un placer y un enorme gusto el poder compartir en esta mañana este mensaje con ustedes. Bueno, algunos le bajan, otros le subimos y bueno. Muy bien, hermanos, pues en este día traigo un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, hablando acerca de algunas cosas que vemos a diario. El sábado pasado, hace 8 días exactamente, hubo un curso aquí, ¿verdad? En la iglesia, donde acudieron varios hermanos a manera de capacitarse, de entrenarse, siguiendo la palabra de Dios de acuerdo al mandato que nos da en Mateo 28, 19 y 20, ¿verdad? Marcos 16, del 15 al 18, de ir a dónde, hermanos? Ir y predicar, ¿verdad? A toda criatura y a todas las naciones, por todo el mundo, el Evangelio. Y bueno, es el caso que nos ocupa en esta mañana, donde yo quiero compartir con ustedes algunas cosas que son importantes, hermanos. Vemos hace rato a nuestra hermana Mechita, ¿verdad? Que ha salido a predicar a varios lugares del país. ¿Sabes por qué? Porque es urgente predicar el Evangelio. Dígale a su hermano que tiene al lado, es urgente predicar el Evangelio. Vamos, dígale a su hermano que tiene al lado. Y bueno, cuando salimos a predicar, hermanos, aquí hemos salido alrededor de por aquí o en algunos otros lugares. Y nosotros lo que hacemos es, de alguna manera, predicar en el nombre de Jesús, donde hay un camino nada más, que es el que lleva a la salvación, ¿verdad? Y a la iglesia se le ha encargado, se le ha comisionado de llevar a cabo esta labor, esta misión, que todo cristiano debe salir a predicar las buenas nuevas y alumbrar con su palabra a este mundo que se encuentra en oscuridad. Mire usted, así está el mundo. Pero tú y yo hemos sido puestos por luz para alumbrar este mundo. De acuerdo a Mateo 5, 14, 16, dice, vosotros sois, ¿qué? La luz del mundo, ¿verdad? El mundo que está en pecado, que está un mundo caótico. La mayoría de las noticias son de bendición. ¿Sí es cierto? No, ¿verdad? No son buenas. Solo basta que prendas la televisión, ¿verdad? Los periódicos que hay, algunos ya casi todo es por internet, pero aún así, ¿verdad? Oímos de diferentes cosas. Acabamos de pasar una pandemia hace cerca de 3 años, ¿verdad? Y hay guerras ahorita en Ucrania, ¿verdad? En Israel. Hay secuestros, violaciones, robos, fraudes, prostitución, etcétera, etcétera. Y bueno, dentro de todo eso, por si fuera poco, a veces también hay noticias de desastres naturales, ¿verdad? Como el que acaba de pasar en Acapulco, temblores, ni se diga, ¿verdad? También aquí ya la ciudad es parte donde se encuentra en esa zona de este tipo de fenómenos. Y entonces, ante este panorama, hermanos, la iglesia sale a llevar las buenas nuevas y dar a conocer el plan de Dios al hombre, predicarle acerca del evangelio de la gracia en Jesucristo. Y bueno, como les decía hace un momento, este es un mandamiento, esta es la orden que Dios nos ha dado a todo cristiano, ¿verdad? De salir a predicar la palabra de Dios con la gente no creyente, predicando, ¿verdad? Encontramos respuestas que la mayoría de la gente piensa, hermanos, que hay maneras de poder llegar a Dios. La mayoría, sin duda estarás de acuerdo conmigo, un gran porcentaje de gente dice que es a través de sus buenas obras, ¿verdad? Es decir, portándonos bien, ayudando, obedeciendo, ¿verdad? No hacer cosas malas. Y bueno, estas personas piensan así y ya han puesto su fe en alguna virgen, en algún santo, a manera que interceda por ellos delante de Dios, ¿verdad? Otros piensan, ¿verdad?, en la religión tradicional, a través de la iglesia, sus sacrificios personales,
y otras grandes religiones como el Islam, ¿verdad? Con Alá y el profeta Mahoma, su palabra, ¿verdad? Que es el Corán y su libro sagrado. Este también es un camino que se hace y que piensan que pueden llegar a Dios por sus obras, ¿verdad? Y muchos otros piensan que hay otros caminos, que hay otras maneras de poder llegar a Dios. Por lo que tenemos que predicar lo que Jesús dijo ser el camino, la verdad y la vida. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana, hermanos. Las tres afirmaciones que Cristo hizo. ¿Será cierto esto? Hay muchos dicen, ¿verdad?, que hay otras opciones, por lo que tenemos que ir a la Biblia y ver qué dice la Biblia acerca de esto. ¿Será cierto? ¿Esto es así? Bueno, acompáñeme abriendo su Biblia en este momento. Es un pasaje que muchos hemos visto en el libro de Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 6. Nos vamos a centrar en el capítulo 6 únicamente. Entonces, esta es nuestra presentación. Juan 14, 6. Entonces tenemos aquí, ¿verdad?, una persona, una gente que está en una disyuntiva aquí, ¿verdad? Está a la izquierda, a la derecha. ¿Cuál será el camino? ¿Por qué? Si todas las religiones dicen que llevan a Dios, ¿cuál será la buena? Bueno, la noticia en esta mañana es que no existe ninguna religión. No hay religiones, no hay tal. ¿Me quieres poner el primer punto, por favor? Y vamos a estacionarnos allí y vamos a tomar en este momento un minuto para poner esta predicación en manos de Dios. Entonces le voy a pedir que incline su rostro unos minutos. Vamos a orar para poner esto en manos de Dios. Señor Dios Todopoderoso, cuántas gracias te damos, Dios, en esta mañana, Padre, por este tiempo que nos permites, por esta oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, y de poder escuchar este mensaje, Señor, que tú has puesto en mi corazón en esta mañana. Te alabamos, Padre del cielo y de la tierra, y te bendecimos, y te pedimos que en este día, en esta hora, abra nuestro corazón, abre nuestros oídos, Señor, para poder estar atentos y ver este mensaje que tienes en esta mañana. Te damos las gracias y te lo pedimos en el nombre santísimo de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. La iglesia dice, amén. Muy bien, entonces acompáñenme en este momento con la lectura. Vamos a ver lo que dice el libro de Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 6. Acompáñenme a leerlos, son pocos versículos. Entonces vamos a iniciar todos juntos, ¿ok? Vamos a empezar en el primer versículo. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que en donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sabes a dónde voy? ¿Sabes el camino? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Muy bien. Entonces, vamos a ver nuestro primer punto en esta mañana, versículo 6a. Ya tenemos aquí, tenemos nuestra primera lámina. Entonces tenemos aquí, hermanos, la primera afirmación que hace Jesucristo, donde dijo ser, Él es el camino al Padre. Ese es nuestro primer punto, Juan 14, 6a. Entonces tenemos aquí, ¿verdad?, lo que es el Islam. Aquí, en esta que está aquí es la mezquita. Y todos estos aquí, miles de gentes dan vuelta alrededor de esta mezquita. Y allí van, es gente que está perdida, no sabe a dónde va, dan vueltas y vueltas y vueltas. Es un cuadro de aquella persona que no sabe a dónde ir, no sabe a dónde dirigirse. Por otro lado tenemos lo que es el budismo. Aquí hay 800 millones de gentes que están metidas aquí en el Islam y creen en eso. Y en el budismo, aquí tenemos otros sacerdotes, ¿verdad? Los sacerdotes budistas, aquí tenemos un ídolo, ¿verdad?, en los que ellos creen. Buda era un príncipe y le decían iluminado. Entonces, aquí tenemos, estas personas son 430 millones que creen en eso.
Y tenemos la religión tradicional, ¿verdad? Aquí es una fotografía de Roma, usted sabe a qué me refiero, ¿verdad? Y por otro lado tenemos, sobre todos estos, hermanos, está el camino que es Jesús. Aquí tenemos el camino, hay una separación que separa al hombre de Dios, ¿verdad? Aquí está una ilustración de lo que es el infierno, porque es a donde va el hombre, ¿sabes? Sin Jesucristo vas a llegar a este lugar derechito. Entonces, aquí tenemos a Jesucristo, Él es el camino, el pecado nos separa de Dios Padre, ¿verdad? Y Jesús es el camino, es el puente que nos lleva de aquí hasta acá. Y finalmente tenemos aquí una lámina a la muerte de Jesucristo, ¿verdad? Dice en Mateo que ¿qué pasó allí? A ver, ayúdeme, ¿qué pasó ahí en Mateo? Se rasgó el velo, ¿verdad? De arriba hacia abajo. Y entonces abrió el camino con la muerte de Jesucristo, abre el camino, quitó todos los obstáculos que había, ya no hay que hacer mandas, ya no hay que hacer rosarios, ya no hay que hacer penitencias, ¿verdad? Ahora, en estos días que acaban de pasar, yo me he mudado para Tizayuca, Hidalgo, y entonces viniendo para acá, hace 8 días, había, hermanos, miles de gentes que venían en caravanas tremendas de 200, 100, 150 personas, unas caravanas de carros, otros ciclistas, ¿verdad? Cientos de ciclistas, otros en motocicletas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque también andan en un camino equivocado, que es el camino de la idolatría. Entonces vamos a ver en esta mañana nuestro primer punto. Entonces, la primera afirmación de Jesucristo es el camino al Padre. Entonces, versículo 6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dice la Sagrada Escritura. Entonces, muy bien, hermanos, pues la Biblia, ¿verdad? Es la palabra de Dios, es la autoridad para el cristiano. Y aquí dice que Jesús dijo ser el camino al Padre. Esto, mis hermanos, es una declaración muy importante por parte del Señor Jesucristo, afirmando con toda seguridad y con toda autoridad, da este mensaje. Y de verdad aquí tendríamos que nosotros ponernos a pensar y reflexionar, hermanos, que solo Jesús nos puede llevar al Padre. Y debemos anunciarlo, ¿sabes? Porque hoy por hoy muchos no saben y no conocen esto que el Señor Jesucristo ha dejado. Y tienen muchas ideas, cada quien tiene su versión, cada quien tiene su pensamiento de cómo poder llegar al Padre. Casi al final de la pandemia, acompañé a una familia que había perdido una hermana, ella era hermana en Cristo, la que murió, y entonces me invitaron allí, estuve ahí un rato con ellos, y después nos invitaron a tomar alimentos a su casa allí, y entonces allí en la mesa comentaban ellos, ¿verdad? Decía su hijo, dice, ay, ¿cómo acabó mi mamá? Dice, tan buena persona que era y tan cristiana que se creía, decían ellos. Y entonces allí comentaban entre los comensales, allí en la mesa, decían, bueno, pues es que yo creo que todas las religiones llegan a Dios, comentaba a su hijo el mayor, ¿verdad? No importa lo que tú quieras creer, lo importante es creer en alguien, creer en Dios, decía esta persona. Y a manera de hacer una analogía decía, bueno, es que todos los caminos llegan a Roma y todos los ríos llegan al mar. Entonces dice, momentito, no es así como tú lo crees. Entonces como que se empezó a calentar allí el asunto y tuve un poco de prudencia y dije, bueno, habrá momento para explicarle a este joven qué es lo que está pasando ahí. Y ese es el asunto, hermanos, cuando hemos salido a predicar o le predicas a alguna persona, a algún familiar incluso, ¿verdad? Tú le hablas de Jesús, dices, mira, Jesús es el camino, es la verdad, es la vida. Ah, está muy bien que tú creas en eso, pero yo también pienso que puedo llegar por acá. Y yo también pienso que puedo ser por otro lado. Entonces, todos los caminos, dicen ellos, llegan a Dios. Pero la verdad es que ese es un problema, porque no es así. La Biblia dice de manera muy clara que el único conducto para llegar al Padre está en Jesucristo. Aunque los demás digan que yo puedo hacer por acá por mis obras, o por otro lado, esto es una mentira y es un engaño. No es por ahí. No es por el camino de las obras y pórtate bien y no hagas esto, no hagas lo otro. Nos decía esta Lu hace rato en su testimonio, ¿verdad? Que estuvo allí en un ritual
Bueno, cuando Cristo dijo consumado es, se acabó todo. Ya no hay que agregar nada, tienes que hacer, ni obras tienes que hacer. Entonces, la gente no sabe mucho de esto y hay que compartirles, hay que predicarles. Entonces, les decía yo que me encontré con un pelotón de ciclistas. Todavía en la mañana hoy venía para acá también a la iglesia y había otro, yo creo que se retrasaron y para no agarrar ahí el mero día, pues están todavía hacia la villa y ahí van sufriendo y van sudando y todo este tipo de cosas lo ofrecen en sacrificio para buscar el favor de Dios. Entonces, por ejemplo, en la religión musulmana, hermanos, ellos creen que Alá es el único camino y su profeta Mahoma, como les decía, y con su libro sagrado que es el Corán. Alá en árabe significa el Dios único. Entonces, en esta religión, el Islam significa resignación a la voluntad del Dios único o sometidos bajo el Dios único. Entonces, como les decía, hay alrededor de 800 millones de musulmanes y ellos para llegar supuestamente con Alá, ellos de alguna manera le llaman el paraíso y sabes, tienen que hacer también buenas obras. Los hindúes, por ejemplo, son 1.150 millones y también tienen que hacer obras para poder llegar con su Dios. El budismo igual, 450 millones de gentes, personas que hacen esto. Y bueno, aparte hay los sionistas, los taoístas, los gnósticos, ¿verdad? Algunos que se dicen evangélicos como la luz del mundo, ¿verdad? Por cierto, su líder está en la cárcel, ¿sabes? Lo atraparon en Estados Unidos. Y ya hace unos días, para ser más exacto, el día miércoles acaban de apresar a otra persona, un gurú que era, tenía una secta ahí de yoga y bueno, a través de ello abusaba de las personas, de las niñas, etcétera, etcétera, y las violaba, ¿verdad? Y lo acaban de apresar. Entonces, estos son los caminos del mundo, hermanos. Entonces, te presentan muchos ahí, ¿verdad? Y les parece bueno a muchos de los que son practicantes de estas religiones, les parecen buenos, pero la Biblia desenmascara a estos falsos profetas y lobos rapaces, como dice la Escritura, dice el Señor Jesucristo. Dice, todos los caminos del hombre le son limpios en su propia opinión, dice Proverbios 16:12, ¿verdad? O sea, ellos piensan que están bien y que están en un camino correcto, pero no es así. Esto es lo que ellos piensan. En otras palabras, lo que están diciendo, ¿sabes qué? Hay otras maneras de poder llegar a Dios. Y bueno, aquí realmente existe mucha confusión, hermanos, porque realmente es ignorancia, con todo respeto que yo sí les en esta mañana, ¿verdad? Porque no saben, no conocen. Por eso es que hay que predicarles. Por eso es que hemos salido. Por eso es que vamos con las familias, para que conozcan la verdad. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que cuando vemos que la gente piensa así, nos damos cuenta que los pensamientos de Dios no son los pensamientos de los hombres. Gracias, qué amable. No son los pensamientos que Dios tiene. Nos damos cuenta que el hombre está perdido en sus pecados y necesita la salvación en Jesucristo. Por ejemplo, hay otra religión que son los testigos de Jehová, por ejemplo. Yo he platicado con ellos, yo he tenido ahí, no a manera mucho de tener cuidado de no ofenderlos, ni de caer en discusión ni nada de ellos. Ellos no niegan la existencia de Cristo, ¿sabes? Pero ellos dicen que Jehová es mayor que ellos. Entonces, pero no creen en Jesús como Dios. Yo he tenido pláticas con ellos y no creen. Entonces, bueno, mejor les digo, bueno, está muy bien, ¿usted no cree que Jesús es Dios? No, pues es que yo no creo, que porque es mayor, y me sacan versículos ahí todos, nada más que agarran porciones pequeñas ahí. Entonces, Jesucristo dijo, erráis las Escrituras y el poder de Dios, Mateo 22, 29 al 40. Y en Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces yo platicando una vez con una persona de esto, le digo, bueno, entonces explíqueme usted por qué en Zacarías 12:10 dice, y mirarán al que traspasaron, que está hablando de Jesucristo obviamente.
Y entonces pues ya no sabía qué decir. Dice, bueno, está muy bien que usted lea la Biblia, le seguimos pidiendo que lo siga haciendo, y hasta ahí se acabó el asunto. Pero entonces también están en un camino que es equivocado. Dice Jesucristo, ¿verdad? Escudriñen las Escrituras porque a vosotros parece que tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Fíjese usted, la Biblia, hermanos, la palabra de Dios, ese libro que usted tiene en sus manos, dan testimonio que Jesús es Dios. Amén. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo apunta a Jesucristo. No apunta a ninguno de estos líderes grandes religiosos que hemos hablado. Cuando Jesucristo dice, yo soy el camino, Él está usando el nombre de Dios Jehová en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cuando le va a decir, se le aparece a Moisés y le dice que vaya a sacar a su pueblo? ¿Se acuerdan? Le dice, bueno, ¿y qué le digo? Tú diles que ¿qué? Yo soy el que soy. Y ese nombre que usa en el Antiguo Testamento, Jesucristo lo está utilizando aquí. Amén. Entonces, Él está usando el nombre del Dios en el Antiguo Testamento, pero aquí Jesús, en el libro de Juan, toma como Dios mismo. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el mismo de ayer y de hoy y de siempre, de acuerdo a Hebreos 13:8. O sea, el Dios de toda la eternidad. Amén, hermanos. Regreso a mi exposición. Entonces dice Jesús, mi Padre y yo somos uno, Juan 14:11. De manera, hermanos, que para llegar al Dios, a Jesús, la Biblia enseña que Jesús es el camino. No hay otra manera, no hay otra forma, pues Dios ha enviado a Jesús para que a través de su persona puedan llegar al Padre. Y como les decía, la gente piensa que por sus obras puede ganar el favor de Dios. Por el camino de las obras y el camino del sufrimiento, a la gente le parece que tiene que hacer algo. Yo compartí hace también ya tiempo con unas personas en un hospital hace años. Estábamos cuidando a un hermano y nos turnábamos y hacíamos guardia, y bueno, a mí me tocó una ocasión toda la noche, y entonces le pude compartir al enfermo, al que estaba del otro lado, y entonces le empecé a dar el plan de salvación y le dije, mira, Dios te ama, Dios dio su vida por ti, versículos y versículos, y entendió, y luego me dijo, bueno, ¿y yo qué tengo que hacer? Nada tienes que hacer. A la gente le parece que tiene que hacer algo, como que tiene que ayudar a Dios, y que tú no tienes que hacer nada. Jesús ya lo hizo todo. Lo que tienes que hacer es tener fe y creer en su palabra, nada más. No hay otra cosa que tú puedas hacer. Entonces, esta parte la gente la tiene muy arraigada, hermanos. Pero piensa por un momento nada más. ¿Tú crees que por tus obras puedes llegar a Dios? ¿Tú crees que tus obras valen más que el sacrificio de Jesucristo? Por supuesto que no, ¿verdad? Y entonces tenemos que decirle a la gente. Entonces, el sacrificio de Jesús, hermanos, su sangre derramada, escuche bien con todo respeto, tú ni nadie puede hacer nada por salvación. No podemos hacer nada. Él ya lo hizo todo y no hay que agregar absolutamente nada. Cuando Jesús murió en la cruz hace más de 2000 años y dijo, consumado es, quiere decir la deuda está pagada o está saldada. En otras palabras, Dios le dijo al Padre, misión cumplida. Amén. Ahí terminaba su obra. Con su muerte había el único camino, que es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? El único camino, aquellos sitios, el lugar santísimo, donde nada más podría el sacerdote entrar una vez al año, podía entrar, ¿verdad? Ella tenía que hacer rituales, ahí hacen todo tipo de cosas ahí. Con la muerte de Jesucristo, ese velo se rasgó, dando a entender que el camino quedaba libre a través de Jesús. Con su muerte abrió el camino para que tú y yo podamos llegar directamente. Y ya no hay que hacer nada, no hay sacrificios, nada más. Por eso dice Mateo 27:51, y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba hacia abajo. Es decir, antes de la muerte de Cristo, los sacerdotes entraban una vez al año al lugar santísimo y hacían esto que te comento. Pero ahora ya en Hebreos 10:20 dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. ¿De qué nos habla, hermanos?
de su sacrificio de Cristo. No hay otra cosa que tú puedas hacer. Hebreos 9:24. Entonces, ahora dice, podemos entrar directo a través de Jesucristo. Ahora entras directo al cielo. Dice que Él se presenta ahora por nosotros. ¿No te parece maravilloso esto, hermanos? Nadie, ninguna religión lo puede hacer. Solo Jesucristo lo hizo. De tal manera que Cristo es el camino al Padre. Esta es la verdad. Y aunque a algunos les parecen buenos estos caminos, la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen buenos, ¿verdad? Pero el final es ¿qué? Camino de muerte, camino de perdición. Proverbios 14:2. Porque estos caminos no salvan, más bien te llevan a la muerte. El hombre camina en una dirección equivocada. Por eso Jesús dijo, Juan 8:24, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis, ¿verdad? Si tú no crees en esta mañana que Jesús es el camino para llegar al Padre, con todo respeto, quiero decirte que estás muerto. Porque el que tiene al Hijo tiene al Padre, y Jesús es el único camino para llegar a Dios. Y muchos no lo entienden. ¿Sabes por qué? Porque no están leyendo la Biblia, no están discipulándose, no están meditando, ni escudriñando la palabra de Dios. Y esto es grave, ¿sabes? Tenemos que creer lo que la Biblia ha dejado. Esto que Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. No es una opción más, no es un camino más, ni una verdad más tampoco. Esta verdad es absoluta. Amén. Entonces, de allí, hermanos, que esos caminos te van a llevar aquí, mira. Con todo respeto, o sea, es mejor que sepan la verdad antes y ya sea demasiado tarde. Vamos al segundo punto. Amén. Muy bien. Entonces, tenemos aquí segunda afirmación de Jesucristo. Jesús es la verdad del Padre, hermanos. Juan 14:6b. Entonces tenemos aquí, ¿me puedes agrandar un poquito esta? ¿Quién está por allá arriba? Esta, Dana, mira, esta. Tantito, esta. Por ejemplo, aquí tenemos un varón, ¿verdad? Que aquí le están tapando los oídos para que no escuche la palabra. Aquí le están dando un cigarro, ¿verdad? Aquí está haciendo otras cosas que se mete por la nariz. Aquí tenemos una bebida. Aquí tenemos un celular que puede ser un vicio también. O la comida, ¿verdad? Y todo eso es idolatría. Cuando tú tienes algo en tu vida que es más importante o te atrae más que Jesucristo, estás cayendo en esto. Gracias, Tana. Pues tenemos aquí lo que es idolatría, ¿verdad? Aquí tenemos una serie de imágenes, hasta la Santa Muerte. Por ahí andan muchos ahí desde hace muchos años. Aquí andan, aquí está esta calaca ahí, ¿verdad? Están estos ídolos, los cuales ya vimos también, ¿verdad? Aquí tenemos un tótem, aquí tenemos dos imágenes. Aquí hay hasta elefantes y eso, porque bueno, esa parte de por allá de Asia, pues adoran un montón de cosas. Los hindúes tienen millones de dioses, hermano. Todo es Dios para ellos. Además de la reencarnación, etcétera, etcétera. Bueno, y por otro lado tenemos acá, pásame la otra, por favor. Aquí tenemos, no, la anterior, esta. Aquí tenemos todos estos vicios, hermanos. La verdad te hace libre, ¿sabes? De todo lo que tú quieras, de todo lo que has atado, que has estado a veces como preso, la verdad de Dios te hace libre. Entonces, la segunda afirmación, hermanos, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, esta es la segunda afirmación, ¿verdad? Con toda claridad, es Él también la verdad. Esta verdad es absoluta, como les decía, y tiene que ver con la resurrección de Jesucristo, de conocerle a Él y a su palabra, a la Biblia, ya que Él dijo lo siguiente, conoceréis la verdad y la verdad que te va a hacer libre, ¿verdad? Juan 8:32. Entonces, este versículo, déjame decirte que es muy usado incluso por gente en la política, cuando están por allí echándose la grilla y entre ellos, ¿verdad?
ellos utilizan estos términos. No, es que conozcan la verdad y la verdad lo va a hacer libre, sacando fuera de contexto todo esto realmente. Entonces, pero bueno, hasta allí lo usan los políticos, ¿no? Maestros, incluso gente no creyente, pero realmente lo que está diciendo en el contexto, lo que Jesucristo quería decir, está diciéndole a sus discípulos que ellos, esta palabra los haría libre de la ley, ¿verdad? Pero las aplicaciones que tenemos son esas que les acabo de mencionar. Entonces, tiene aplicaciones porque nos puede liberar del pecado, hermanos, del mundo. Esto tiene que ver que la gente vive en este mundo ignorando la verdad de Dios, ya que todos han pecado y están destituidos ¿de qué, hermanos? De la gloria de Dios, siendo justificados por Jesucristo mediante la redención, que es en Cristo Jesús, Romanos 3:24. O sea, todos estos pecados, hermanos, te tienen atrapado y estás a lo mejor cansado, a lo mejor no sabes ni cómo salir, pero ¿qué crees? Hoy te tengo buenas noticias. Jesucristo es la solución. Él vino a rescatar lo que se había perdido a través de su sacrificio, ¿verdad? De redimirnos de pecado. Esta palabra redención significa liberar mediante pago. En el griego tiene tres significados, es agorazo, que significa comprar en el mercado. O sea, nosotros estamos en el mercado ahí como esclavos de pecados y Él pagó por nosotros. Estamos allí sirviendo a Satanás, ¿verdad? Y Jesucristo llega y él paga por eso. Entonces, Él con su muerte nos da la condición de libertad, porque Cristo vino a pagar el precio por nosotros. Y la segunda mención es, en el griego es exagorazo, que quiere decir comprar y sacar del mercado. O sea, ya lo compré, bueno, ahora lo saco, ¿verdad? Ya no estamos en venta. Y finalmente viene el lutro, que significa soltar o poner en libertad. Bueno, todo esto, lo que significa, hermanos, es un acto de redención por medio del sacrificio de Jesús. Amén. Dice la Biblia, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, dice Levítico, ¿verdad? Entonces, Él es el que por su sacrificio nos salvó. Por eso dice en Hechos 4:12 que no hay que, hermanos, no hay ningún nombre que, ¿bajo qué? A ver, ayúdenme, ¿por qué? Sí, estás bien. Tú lo dijiste, ¿verdad? ¿Tú, Lulu? ¿Bajo qué? No hay ningún otro salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres y que podamos ser salvos. No dice el nombre de Buda, o el de Gandhi, o el de X, algún líder religioso, sino de Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto, hermanos? Entonces, en esta mañana, hermanos, mi argumento lo refuerzo, aunque muchos creen que hay más de un camino y que hay más opciones para llegar a Dios, no es verdad. La Biblia revela a través del Espíritu Santo que solo en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Vuelvo a hacer énfasis, va a decir, ay, este hermano Beto, ¿por qué está haciendo tanto esto? Bueno, porque lo tenemos muy arraigado y nos tiene que quedar bien claro que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿verdad? Dice, pero es que a mí me dijeron que había más opciones. Bueno, no es verdad. Es que había otras, tampoco es verdad. Otros caminos, menos. Solo en el nombre de Jesús, de alguna manera y de manera coloquial, Jesús es el bueno. Es el nombre que se nombra sobre todo nombre, sobre todos estos nombres que te he comentado. Entonces, por ejemplo, hermanos, en el caso de estas líderes religiosos, nadie sabía cuándo iban a ser. Ni de Buda, ni del Dalai Lama, ni de todos esos, nadie sabía. El nombre de Jesucristo sí. Y además sabía cuándo iba a morir también. Una vez leí un artículo que el Dalai Lama decía que él era Dios, ¿no? Y entonces un pastor le envía un correo y le dice, si usted es Dios, dígame cuándo se va a morir. Porque como Dios debería saber todo. Por supuesto que nunca le regresó el correo, ¿verdad? Bueno, entonces Filipenses 2, de 9 al 10 dice, ¿verdad? Le dijo que es el nombre sobre todo nombre. En este nombre es tan especial y es tan poderoso que toda rodilla ¿qué, hermano? Se doblará, ¿verdad? Y toda lengua confesará que Jesús, y en ese nombre es en el que tenemos que confesar que nosotros le reconocemos en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador. Bueno, esta parte de libertad que Dios te da, hermanos, ya Jesucristo ya la pagó, pero te puede liberar
de las cárceles de prisiones, de idolatría, donde están atrapados en la droga, en la bebida, pornografía, pensamientos impuros, adulterio, fornicación, relaciones antes del matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Cristo es la salida. Él vino a rescatar lo que se había perdido por su santo sacrificio en la cruz y su sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto, hermano? Vamos a pasar a nuestro siguiente punto, por favor. Tenemos la tercera afirmación de Jesucristo. Jesús es la vida eterna, de acuerdo a Juan 14, 6, letra C. Entonces tenemos aquí, voy a mencionar algunos pasajes que de alguna manera entran en el contexto de lo que te estoy explicando. Por ejemplo, la luz es del mundo y es la luz de vida eterna. Aquí está Jesucristo, ¿verdad? Nombrando todo aquí igual también. Y aquí al final, pues es el camino al Padre, ¿no? Y es el que nos vino a rescatar. Dice que andábamos como ovejas descarriadas. Entonces vemos aquí a Jesucristo, ¿verdad? Aquí agarrando una ovejita ahí, buscándola, y la encuentra y dice que se las echaba y las cargaba. Entonces, dice la Biblia, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, pues aquí vemos la tercera afirmación de Jesucristo, ¿verdad? Qué interesante, hermanos, en este versículo dentro de su contexto hay varios pasajes y que usan algunas metáforas que Jesús se presenta, por ejemplo, en Juan 6:35 como el pan de vida. En este contexto, este pasaje es aquel donde Jesús les dice, ¿verdad?, que lo estaban siguiendo a Él porque les había alimentado y ahí iban atrás de Jesucristo. Entonces Jesús les decía que no lo seguían por Él, sino por la comida que les había dado, ¿no? Juan 6, del 22 al 24. Entonces, es muy interesante cómo reaccionan ellos. Le dijeron, danos siempre de este pan, le dicen a Jesús. O sea, están hablando del pan físico. Lo que ellos no querían ya era trabajar y pues qué mejor que Jesús se los diera, ¿verdad? Pero no entendieron la necesidad espiritual. Y ese es el punto, hermanos. En ese sentido, Cristo desea que entendamos que más allá del pan, ¿verdad?, que es elemental para el hombre, para alimentar al hombre, hay la necesidad espiritual y esta se halla en Jesucristo. Entonces, por eso dice en 6:35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y ¿qué más dice? Y nunca tendrá sed también, ¿verdad? Jamás, además, la palabra. Entonces, Jesucristo, hermanos, es el maná del Antiguo Testamento también, ¿verdad? Pero aquí en el Nuevo Testamento dice que Él es el pan de vida eterna. Entonces, dice que es el pan que descendió del cielo a dar su vida por nosotros, por el mundo, a manera que todos pudiéramos ver y tener vida en Jesucristo. O sea, en otras palabras, ser salvos. Por otro lado, también este es un tipo de alimento. La Biblia es un tipo de alimento. La palabra de Dios que nos ayuda a estar bien nutridos, nos ayuda a crecer espiritualmente. Y aquí sería mi primer pregunta en esta mañana. Yo les preguntaría, ¿verdad? ¿Qué tan seguido comes este pan? ¿Qué tan seguido te alimentas de este pan? O sea, la Biblia. ¿Qué tanto la meditas? ¿Qué tanto la lees? ¿Te alimentas con ella? ¿Alimentas a tu familia? ¿Verdad? Y si quieres crecer, pues debes alimentarte de manera constante. Aquí no se vale hacer dieta, hermanas y hermanos, ¿verdad? Ya habrá el mes de diciembre y de enero, en enero más bien, ¿verdad?, para las dietas. Pero, por el contrario, esto hay que tener siempre apetito. La palabra de Dios, hay que estar hambriento. Esos platillos espirituales de la palabra de Dios. Entonces, cada día, hermanos, tenemos que tomar nuestro alimento espiritual y compartirlo con otros. Yo les he compartido que yo trabajé en la Judicatura Federal y entonces siempre llegaba temprano y entonces allí a los compañeros que me encontraba ahí juntos con otro, entonces cada lunes yo llegaba y les compartía un pasaje o les compartía algo. Y entonces un día llegué temprano, atareado y empecé a hacer otras cosas y luego me dijeron, oye, ¿no nos vas a dar el alimento espiritual en esta mañana? Yo les decía, les voy a dar una cápsula espiritual.
Y esto es precisamente del pan que nos comparten a nosotros los domingos, los pastores, ¿verdad? Lo que leemos en la Biblia, los devocionales. Hay que compartirlo con la gente, hermano. Hay que compartirlo con la familia. Por ejemplo, yo les preguntaría a los varones en esta mañana si comparten este pan espiritual con sus hijos o con sus hijas. Porque es importante, es esencial, es vital compartir esto con la familia. Ahora, este pan, esta Biblia, esta palabra es un alimento muy especial para los cristianos. Pero algunos, yo espero que no sea aquí, ¿verdad? Pero algunos a lo mejor nada más la abren los domingos. A lo mejor nada más comen los domingos en la iglesia. Si no la comes, si no te alimentas de ella, te vas a quedar enano espiritualmente hablando, ¿verdad? Y no estarás fortalecido ante los problemas o las pruebas que se te puedan presentar, ¿verdad? No vas a resistir la prueba y puedes tener problemas. Yo soy el buen pastor, dice Jesucristo, que da su vida por sus ovejas. Y bueno, aquí tenemos una más. Esta es una ilustración de lo que Jesús hacía, ¿verdad? De cuidar, de proteger, de guardar, de alimentar a las ovejas. Dentro del contexto habla de Jesucristo como pastor y del cuidado que tiene para sus ovejas, o sea, la iglesia, de alimentarlas, de pastorearlas, protegerlas, ¿verdad? De los lobos rapaces y falsos profetas, abrigarlas, curarlas, sanarlas. Entonces, este pastor ejerce todo esto. Ya dio la vida por sus ovejas, pero hay una enseñanza, hermanos, una aplicación acerca del trabajo de nuestros pastores, ¿verdad? Al igual que Jesús, y con su ejemplo, es decir, ¿verdad? El trabajo que ellos realizan como pastores, pues nos recuerda la labor, la tarea que ellos hacen. Es un trabajo arduo, es un trabajo duro, donde se emplean muchas horas, ¿verdad? ¿Quiénes de los que estamos aquí no nos han hablado alguna vez cuando estamos enfermos para orar por nosotros? A ver, levánteme su mano, yo soy bien preguntón. Levánteme su mano. ¿Quién ha recibido una llamada del pastor cuando están enfermos y el pastor ora por nosotros? Yo también me cuento, hermanos, entre ellos. Esa es la labor, el pastoreo que ellos hacen por nosotros. Tiempo que se llevan en preparar una predicación, ¿verdad? Están en una predicación, luego van a consejería, luego van a una visita y así se la llevan, ¿verdad? En el caso del pastor Ramiro, pues él tiene que viajar, tiene que llegar a un aeropuerto y estar ahí a veces 2, 3 horas, esperar el otro vuelo, la conexión y continuar el viaje a otros lugares, ¿verdad? En el caso de Mechita, ¿verdad? Que nos sacó una foto el otro día, nos mandó, que estaba a punto ya de partir para ir a León. Y tienen que salir, hermanos. Hay que considerarlos. Amén. Muy bien. Entonces, ellos son un ejemplo en la iglesia, hermanos. Y dice la palabra de Dios que tenemos que considerarlos, ¿verdad? Tenemos que tenerlos en alta estima, porque ellos siempre están atareados, viajando, predicando, aconsejando, orando. Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Tenemos que imitarlos, cómo oran, cómo predican, cómo salen de aquí para allá y de allá para acá, y así andan nuestros pastores. Los tenemos que considerarles, ¿verdad? Los cursos, los sábados, los domingos, entre semana, las células, ¿verdad? Yo me acuerdo de cursos muy viejos con el pastor Ramiro de hace más de 20 años ahí, y los sábados íbamos a los cursos y ahí estábamos ahí. Entonces hay que considerarles. Otro dice Juan 8:12, Él es la luz del mundo. Dice, el que me siga no andará en tinieblas, sino que tendrá luz a la vida. Estas palabras, hermanos, que les estoy compartiendo, estos versículos, cuando vemos las palabras de la vida es lo que nos conecta con el contexto del que estoy hablando. Pero hay momentos que de repente como que te apagaron la luz, ¿no es cierto? Como que de pronto no sabes por dónde andas cuando te alejas del Señor, cuando ya no vas de repente a la iglesia y duras un domingo sin ir, duras 2 domingos, después así como que ya te apagaron la luz, ¿no? Entonces, si te has sentido así, ¿verdad? Pues ve a Jesús, Él es la luz, Él es el que da la vida eterna, Él te guiará y te alumbrará tu camino, porque Él es la lámpara que necesitamos, que nos guía
para no andar en oscuridad. El Salmo 119:1, ¿verdad? Dice, lámpara a mis pies es tu palabra, ¿verdad? Qué bendición. Yo me acuerdo hace muchos años, estuvimos casi toda mi familia, mis hijas y mi esposa, trabajando en el ministerio infantil. Entonces me encargó el pastor Ramiro que hiciera un campamento y nos fuimos a Quicotén. Yo no sé si conozcan Quicotén. Bueno, ahí hicimos un campamento de niños y hacíamos devocionales con ellos y precisamente usamos del Salmo 119. Entonces, los niños salíamos en la noche, ya ven que está el cielo estrellado, bien padre y bien bonito, y los niños traían una lámpara. Entonces la idea era que vieran por dónde iban caminando y todo. Después ya los llevamos ahí un recorrido y al final los reuníamos a todos ahí en una fogata y les preguntamos, a ver tú, ¿cómo sentiste? ¿Qué te pareció? Y teníamos unas respuestas de los niños increíbles, hermanos. Por ejemplo, eran niños de 7, de 8 años, de 9 años, y unos pequeñines decían, bueno, Beto, es que yo sentí que por poco me iba a un barranco, ahí exagerando los niños ahí, ¿no? Porque estaba oscuro, no veías. Dice, pero la lámpara me ayudó, dice, a que no me cayera y todo eso. Entonces, hasta los niños se dan cuenta, de alguna manera, haciendo una ilustración, de que la lámpara te ayuda en la oscuridad de este mundo, a que tú puedas caminar apegado a la Biblia, hermano. Porque si no es así, ¿verdad? Te puedes caer. Amén. Muy bien. Entonces, por eso dice el Salmo que es hermoso, es una metáfora, obviamente, nos ayuda a entender cómo funciona la palabra de Dios, alumbrando nuestro camino para no andar en tinieblas y no caer en algo que por supuesto no agrade a Dios, ¿verdad? Y termino con lo que empecé este punto. Dice la Biblia que Jesús es el ¿qué, hermanos? El camino, ¿la qué? La verdad y la vida, ¿verdad? Y dice Isaías 53, ahí dice que nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Dice, mas Jehová cargó con el pecado. Entonces, nosotros, hermanos, somos un cuadro de esas ovejas descarriadas, desbalagadas. Cada quien anda en lo suyo. Nadie busca a Dios, ¿verdad? Oye, te invito a la iglesia. Es que ¿qué crees que tengo que hacer esto? Oye, te invito a una reunión de varones. Híjole, me hubieras dicho antes, mano. O sea, cada quien está en sus negocios, cada quien busca lo suyo. Nadie busca a Dios. Romanos 3, del 11 al 12. Pero Jesús es el buen pastor y dice que su vida ha dado por las ovejas. Rescato esta parte de que Jesús es el buen pastor. Por lo siguiente, el buen pastor siempre guiará por el camino correcto a Dios. El buen pastor, Jesucristo, siempre nos guiará en la verdad de su palabra. Y finalmente, el buen pastor nos llevará siempre hasta la misma presencia de Dios, porque Él dijo que es el ¿qué? Camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él. Juan 14:6. Yo quisiera invitarte en esta tarde a ti, que a lo mejor has andado de religión en religión, de iglesia en iglesia, de aquí para allá, de allá para acá, ¿verdad? Y tienes algunos problemas, incluso con familia, esposo, etcétera, etcétera, y no sabes cómo arreglar este asunto. No has encontrado quien te pueda conducir a que tengas paz en tu corazón. Yo quiero decirte que Jesucristo te ama. Y Él dio su vida por ti y quiere pastorearte. Quiere que le busques. Quiero que cierre un momento sus ojos y voy a terminar con una oración. Amado Padre, cuántas gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta mañana, Señor. Queremos pedirte, Padre Santo, para que tú siempre nos alumbres, para que la verdad de tu palabra siempre se encuentre en nuestro corazón, Señor, y que no nos alejemos ni a izquierda ni a derecha, que permanezcamos siempre en el camino hacia el Padre a través de Jesucristo. Yo te quiero pedir, si tú nunca has entregado tu vida a Jesucristo y si nunca has tenido ese encuentro personal para la salvación con Jesucristo, que me levantes tu mano en esta mañana. Queremos orar por ti, queremos pedirle a Dios que tenga ese encuentro contigo. Si hay alguien en esta mañana, en esta iglesia, que quisiera tener ese encuentro personal con Jesucristo, levánteme su mano y queremos orar por él. Muy bien.
Pues Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por este mensaje. Señor, queremos pedirte para que se quede en nuestro corazón. Sé con nosotros nuestra lámpara, sé con nosotros la verdad y sé con nosotros el camino. En el nombre santísimo de Jesucristo te damos las gracias. Amén y amén. Hasta la próxima, hermanos.